14 participantes. Bueno, yo considero que tenemos un poquito de quórum para poder iniciar. Entonces, tú me dices, Sí, ¿sí? permíteme tanto. Claro. Perfecto, pues bueno, pues muy buenas tardes a todos, ya estamos listos, sean bienvenidos a esta cápsula jurídica de esta tarde de parte de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta cápsula jurídica. El día de hoy toca comentar con ustedes, quienes nos acompañan en Facebook Live y en la plataforma, acerca del tema de la imposición de la prisión preventiva justificada, fundada y motivada. Es un tema que a últimas fechas pues sigue generando bastante importancia, bastante impacto por los criterios que cada día y cada semana, sobre todo los días viernes que se publican criterios, pues van, dijéramos, cambiando la perspectiva, ¿no? Por parte del Poder Judicial Federal. Y bueno, pues lógicamente quienes vivimos este tipo de imposiciones en que somos partes procesales, pues de repente vemos algunas cosas que muchas de las ocasiones nos podrán gustar, algunas otras no, pero bueno, finalmente esta imposición que realiza el órgano jurisdiccional, pues debe de tener como cualquier acto de molestia eh, una situación que tiene que ser fundada y motivada para que pues estemos hablando de que es legal y que pues surta sus efectos tal y como se está ordenando. Para ello, bueno, pues el día de hoy hemos invitado a la maestra Leticia Hernández López, quien actualmente se desempeña como defensora pública federal, una gran amiga, una conocedora del tema, y por eso le pedimos el favor de que nos viniera a compartir el día de hoy este tema. Amiga, bienvenida, buena tarde. Buenas Estamos tardes. listos para... Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que como bien lo acabas de referir, es un tema que tenemos ahorita en boga todos los que nos dedicamos a esta materia. En relación, ya todos conocemos que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 19 constitucional. Entonces, al declararse la inconstitucionalidad de este numeral, obliga a todos los juzgadores a entrar al estudio justo de la prisión preventiva justificada. Aquí el punto es, tenemos que conocer, por ejemplo, como bien lo refieres, los criterios que van saliendo. Entonces, dentro de estos criterios que van saliendo, justo la semana pasada, tuvimos por ahí tesis aisladas. La primera vamos a referirnos a la que tiene como registro 20-27-993, salió publicada el 12 de enero, y que nos habla de la prisión preventiva oficiosa, la imposición de esta medida cautelar, sin un debate previo entre las partes, viola los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y de igualdad ante la ley. Esto que me dice, o por qué lo saco a colación, es justo por lo que les acabo de mencionar. Al declararse la inconstitucionalidad del 19 constitucional, de que en todos los asuntos en los cuales se encontrara previstos en este numeral la imposición de una prisión preventiva oficiosa, tiene que entrarse a debate para buscar una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. El tema que nos atañe el día de hoy justo es qué toma en consideración el órgano jurisdiccional para fundar y motivar la prisión preventiva justificada. Muchos hemos escuchado que dicen, bueno, ¿de qué sirve que nuestro máximo tribunal haya señalado que se declara inconstitucional esto derivado del caso Sonpantlec-Tepile y del caso García Ramírez y otros? ¿De qué sirvió que se señalara esta inconstitucionalidad si nos están imponiendo la prisión preventiva justificada? Pero yo les pregunto a ustedes,
¿Nosotros qué hacemos como abogados para buscar que no se imponga esta prisión preventiva justificada? Ya este registro, esta tesis que les acabo de mencionar, señala, o sea, va contra la norma, va contra el principio de presunción de inocencia, el hecho de que se imponga la prisión preventiva oficiosa. De ahí también que en el momento en que ustedes presenten su amparo indirecto en contra de esta prisión preventiva oficiosa, se señala esa suspensión provisional para que de inmediato se entre a la audiencia de revisión de condiciones respecto de la imposición de esta medida. Y estamos hablando de cualquier tipo de delito de los que establece el 19 constitucional. Puedo hablar de un delito de trata de personas, puedo hablar de un delito de secuestro, puedo hablar de un delito de homicidio, puedo hablar de un delito de trata, de cualquiera. Al día de hoy, la Defensoría Pública Federal ha tramitado diversos audiencias de solicitud de revisión de medida cautelar, en donde se ha cambiado esta medida en muchos asuntos que están previstos en el 19 constitucional. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Solamente nosotros tenemos que realizar el debate incorporando la información. No importa en qué estadio procesal se encuentre. Es decir, puede ser una audiencia inicial, puede ser que estemos en la etapa intermedia o inclusive que estemos en la etapa de juicio. No importa el estadio procesal en el que nos estemos encontrando, que podamos realizar este debate. Y sí hemos escuchado de muchos juzgadores que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es decir, ya no es oficiosa, ahora es justificada. Pero de ahí que surja que nosotros podamos impugnar esta determinación, pero para ello es que les indico qué información nosotros incorporamos para que se realice este agravio que en el determinado momento nos vamos a quejar, nos vamos a doler. ¿Qué información le damos al juez para señalar que el fin legítimo al que hace referencia no es el adecuado? Y por ahí también hemos escuchado algo que dice el test de proporcionalidad. ¿Qué es el test de proporcionalidad, compañeros? Hay por ahí, por ejemplo, un registro que es el 202-7754. Traté de ubicarles los últimos registros que se han publicado, porque como bien lo refieren nuestros compañeros, vamos a recordar que nuestro derecho está cambiando. Entonces, estamos en verdad con esto de la prisión preventiva, no saben la infinidad de criterios que han salido a la luz. Entonces, se está realizando la interpretación, se está buscando que exista como una unificación. Este criterio fue de diciembre del año pasado, del 4 de diciembre del 2023, en donde señala la prisión preventiva, el vocablo oficiosamente utilizado para su imposición, no cancela la aplicación del test de proporcionalidad, la interpretación conforme y pro persona a través del elemento sistemático del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución. Y volvemos a lo mismo que habíamos acordado en un principio. Ese término, prisión preventiva oficiosa, desapareció. Es obligatorio entrar al debate del test de proporcionalidad. Es necesario que nosotros recordemos cuál es el fin de la medida cautelar y recordemos que esta medida cautelar tiene únicamente tres fines en particular. Tengo varios registros, ahorita inclusive si ustedes gustan con el compañero Aboites al final, les voy a dejar por ahí algunas, porque son muchos, los que les digo, traté de buscarles los últimos registros para efecto de que ustedes los tengan a la mano. Este que les estoy mencionando es el número de registro 202-7754. Esta es una jurisprudencia donde nos indica vocablo de oficiosidad para su imposición, no cancela el test de proporcionalidad. ¿Qué significa ello? Tenemos que entrar al debate. Esa oficiosidad ya no existe. Nosotros ahora tenemos que, atendiendo a esa interpretación conforme del principio pro persona, se tiene que utilizar más bien la autoridad tiene que entrar al debate de la medida cautelar. Pero cuando la autoridad así no lo señale, porque me ha tocado, inclusive al día de hoy, que se han solicitado audiencias de revisión
de medida cautelar señalan, atiendo a lo que establece el 19 constitucional y no es procedente lo que se solicita por parte de la defensa. Nos vamos al amparo indirecto, se solicita la suspensión provisional, se señala suspensión provisional, se señala fecha de audiencia, se entra a debate, inclusive en la misma determinación del juez amparista señala, se entra al debate sin necesidad de entrar a una medida de prisión preventiva justificada. Depende de el asunto en particular, ¿eh? No vamos a generalizar. Hay algunos otros que señalan, se apertura la audiencia para efecto de que se entre a debate de manera general, pero hablándonos de lo que conocemos como el test de proporcionalidad. Entonces, el punto es que nosotros conozcamos a qué se refiere ese test de proporcionalidad. Si me apoyan, por favor, por ahí, a alguien, no sé, anotando inclusive en el chat para sus demás compañeros, el número de registro 202-7761, que justo nos señala, esta de igual manera es una jurisprudencia, que la prisión preventiva oficiosa, la interpretación conforme y pro persona del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución General, compatible con el parámetro de regularidad constitucional, no solo descarta su imposición automática, sino que fundamenta la aplicación del test de proporcionalidad ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otros. Justo es lo que les estoy mencionando. Aquí en particular, dentro del contenido de esta jurisprudencia, señala que el Tribunal Colegiado de Circuito determina que la interpretación conforme y pro persona de la prisión preventiva oficiosa, que resulta compatible con el parámetro de regularidad constitucional, no solo descarta su imposición automática, sino que fundamenta la aplicación del test de proporcionalidad mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otros contra México. Entonces, en ese entendido, la justificación de esta jurisprudencia ya nos señala que a través de estos elementos históricos, teológicos, literales, sistemáticos y funcional, permite concluir que esta prisión preventiva en su modalidad oficiosa no se traduce en la automaticidad de su imposición, que cancele todo debate entre las partes, ni el ejercicio del arbitrio judicial, sino que se cristaliza en la obligación del juzgador de ordenar ese debate sobre su fin legítimo, necesidad, idoneidad y estricta proporcionalidad. Ustedes ya están escuchando en relación a esta última parte lo que nos establece el debate en el cual se va a ceñir cuando ustedes entren al estudio de esta medida cautelar respecto de la imposición de la misma. La Fiscalía siempre va a solicitar una medida cautelar restrictiva, que en el caso particular sería la establecida, sí, justo en el 155 del Código Nacional, en su fracción 14ª. Aquí el punto es que ustedes identifiquen de primer momento cuál es el fin legítimo, cuál es la necesidad, cuál es la idoneidad y cuál es la estricta proporcionalidad. Entonces, en ese entendido, nosotros tenemos que observar de primer momento lo que les estaba comentando, la finalidad de la medida cautelar. Si la finalidad de la medida cautelar me indica qué es lo que solicita, recordemos, los tres fines de la medida cautelar, que es evitar la sustracción del imputado en el proceso, evitar que exista riesgo para la víctima o para el testigo, y de igual forma, evitar que exista la obstaculización, ¿sí?, de la investigación. Entonces, no perdamos de vista los tres fines de la medida cautelar. En esos tres fines nosotros tenemos que ubicar o tenemos que identificar, ¿sí?, qué es lo que nosotros tenemos que, o en qué se va a ceñir nuestro debate para justo poder observar esto que les estoy indicando de primer momento. ¿Cuál es el fin legítimo?
el fin por el cual se está solicitando que se imponga una prisión preventiva justificada. Y de ahí que venga la motivación y la justificación. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, compañeros? ¿Compañeros? ¿O estoy yo solita? ¿No tenemos a nadie por aquí? A ver, Jesús, tengo aquí a Jesús. Buenas tardes, maestra. Hola, Jesús, muy buenas tardes. De primer momento, Jesús, vamos a entender o entendemos cuál es la diferencia entre una prisión preventiva oficiosa y una prisión justificada. Es- sí, maestra. De hecho iba, nada más que quería activar el micrófono, ¿no? De hecho, le iba a comentar. Muchas de las veces, bueno, ahorita que están estos nuevos criterios, ¿no? Que se ha ido reformando, me ha tocado que ya los ministerios públicos, pues ya, si bien es cierto, ¿no? Ya la prisión preventiva oficiosa, y bueno, como lo acaba de referir, ¿no? Independientemente del término de oficiosidad, pues muchos ministerios públicos ya se están yendo por la justificada en automático, ¿no? De hecho, me tocó el día de ayer una audiencia donde estaban solicitando en prácticas, ¿no? Ya que se da la oportunidad de prácticas previas, pues me comentaba el Ministerio Público, ¿sabes qué? Pues yo planteándole, ¿no? Buscar otras medidas, y me dijo, no, me dice, yo me voy por no puedo la oficiosa, me dice, se va a hacer debatir, pero me voy por la justificada. Entonces, pues igual buscaron o encontraron la manera, pues bueno, ya no se puede, relativamente la juiciosidad, pues ya no es como se planteaba al inicio, ¿no? Que era directo, pues ya después abrió la oportunidad, como lo mencionó usted, de que independientemente de que se considere oficiosa, pues se tiene que entrar a debate, pero pues ahorita ya están manejando mucho lo que es la justificada, ¿no? Entonces, mi pregunta va, maestra, porque me he encontrado con algunas situaciones muy en particular. No sé cómo, por ejemplo, en las carpetas que he tenido la oportunidad, me he dado cuenta o me he percatado que los ministerios públicos en ciertas ocasiones piden el informe técnico de la unidad de medidas cautelares y en Ujú. otros no lo solicitan. Entonces mi pregunta es, maestra, antes de integrar la carpeta, antes de que se judicialice, nosotros podemos solicitar el estudio técnico porque yo lo he querido solicitar y el Ministerio Público me dice, no, me dice, ese lo solicito yo. Entonces ahí he entrado en debate con eso y me he dado cuenta que en ciertas situaciones o ciertos delitos en particular, a conveniencia sí solicitan el informe técnico y en conveniencia no lo solicitan. Y cuando llegamos a audiencia, pues muchas veces es lo que los jueces toman en consideración, ¿no? Que en base a los argumentos, lo más, el mecanismo idóneo para tratar de debatir medidas es a través del informe técnico, ¿no? Entonces ahí es donde me, me he topado cuando están solicitando la prisión preventiva justificada. Ok. Mira, contestando a tu pregunta, Jesús, y vamos a recordarlo todos. Por eso yo les dije, esta solicitud se realiza en cualquier etapa del proceso, pero vamos a recordar, ¿sí? Las partes en el proceso. Dentro de las partes en el proceso, justo tenemos a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del proceso a prueba. Esta unidad es independiente, ¿sí? A la gente del Ministerio Público e independiente de la defensa. Tú puedes solicitarla, sí, pero no se la tienes que solicitar al Ministerio Público. La tienes que solicitar de manera directa, ¿sí? A la unidad que se realice la evaluación de riesgo procesal. Por tu acento, Jesús, entiendo que eres de un estado de la República diferente, no eres de la Ciudad de México. Entonces, en cualquier estado de la República, Jesús, existe esta unidad de supervisión de medidas cautelares que justo se encargan de realizar lo que se llama evaluación de riesgo procesal. Cuando yo te estoy comentando, nosotros tenemos que realizar el análisis correspondiente, pero el argumento tiene que ir sustentado de manera objetiva, tenemos que hacernos cargo de lo que estás mencionando. Tengo que buscar, ¿sí? La manera de que me entreguen la evaluación de riesgo procesal, porque sé que mi representado no tiene riesgo de sustracción, que tiene un domicilio, que tiene un arraigo, que tiene dónde ser localizado en determinado momento. Entonces, aquí tú tienes que solicitar de manera directa la petición, pero a la unidad de evaluación de riesgo procesal. No sé, por tu acento como que eres del norte de la República, algunas ocasiones
La unidad de supervisión de medida cautelares depende, esto depende de cada estado, depende del ejemplo del tribunal o de la Guardia Nacional, normalmente, en donde se realiza esta evaluación. Y tú haces el escrito sin necesidad de solicitarlo a la gente del Ministerio Público. Entonces, aquí, Jesús, cuando tú lo solicitas, solicitas que se te entregue de manera personal a ti. Y cuando subes a audiencia, tú corres traslado como dato de prueba de esa evaluación de riesgo procesal. Entonces, eso necesariamente, no necesariamente lo tiene que realizar la Fiscalía. También me he topado en la Fiscalía General de la República, en el cual eh, ellos realizan de manera interna esa evaluación, donde peritos en materia de criminalística, no recuerdo si es policía de investigación, realizan esta evaluación de riesgo procesal. No perdamos de vista, ¿sí? Las bases del sistema. La base del sistema es nuestra norma constitucional, nuestra norma procesal. Nuestra norma procesal ya nos está indicando quién es parte en el proceso y quién puede realizar justo estas evaluaciones para que tú tengas el argumento pertinente con la finalidad de poder señalar ante el juzgador que no existe ese riesgo procesal. Entonces, no necesariamente se lo tienes que solicitar a la gente del Ministerio Público. Tienes que realizar la petición, sí, pero a la unidad de supervisión de medidas cautelares. Tienes que recabar información donde acredites el fin de la medida cautelar, es decir, que no existe riesgo de sustracción, que tiene ese arraigo, es decir, que no existe riesgo para la víctima, que no existe riesgo para el testigo, que no existe riesgo de la obstaculización del proceso, a fin de que puedas tener un argumento objetivo con el cual realices tu argumentación ante el juez. No sé si en la etapa en la que nos encontremos, si sea ante el juez de control o sea ante el juez del tribunal de enjuiciamiento. Depende del momento procesal en el que nos encontremos. ¿Sí? No sé si doy respuesta a tu pregunta, Jesús. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, es que acá está, de hecho no es una unidad como tal, ¿no? Es como una, híjole, se me fue el nombre, la verdad. Es como una unidad de apoyo. Bueno, como dijo usted, efectivamente soy del norte, ¿no? Soy del estado de Sonora, específicamente de Puerto Peñasco. Ujú, Relativamente estamos separados de la capital, ¿no? Entonces tenemos una pequeña unidad de ahí de apoyo, pero sí ha sido, algo difícil, ¿no? Ese tema específicamente, ¿no? Entonces, sí, en las audiencias, lo que nosotros tratamos de hacer o que hacemos, pues desde la carpeta empezar a integrar lo que nosotros ujú, consideramos como algún elemento o dato de prueba que nos pueda servir, ¿no? Entre ellas, pues las entrevistas, eh, carta de no antecedentes penales, de domicilio, de trabajo, de residencia, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, También por la premura, ¿no? Porque muchas de las personas, pues, nos llega cuando ya tiene, bueno, cuando son citados, con anticipación, pues llegan un día antes a pedir la asesoría, ¿no? Entonces ahí sí nos deja un poquito indefensos para tratar de encontrar los elementos por el tiempo, ¿no? Pero sí, maestra, la verdad que muchas gracias. Muy entendible. ok. Gracias. Entonces, en ese entendido, Jesús, te reitero, o sea, de cualquier estado de la República debe ceñirse de acuerdo a las disposiciones que establece el código. De ahí vamos a escuchar algo que se llama el debido proceso. El debido proceso lo entendemos de acuerdo a los lineamientos que nos da nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en esos lineamientos ya se observa justo lo que nosotros tenemos que tomar en consideración y lo que hacen está bien. Inclusive, él lo está mencionando en la etapa inicial, cuando está en una investigación, puede ser con detenido, puede ser sin detenido, pero que está en una investigación. Yo puedo solicitar esta audiencia, aún estando o ya haberse vinculado a proceso en esta etapa de investigación complementaria, sí. Puedo realizar estos actos de investigación, sí, es mi obligación como parte en el proceso. Y aún estando en la etapa de juicio, puedo solicitar estos actos también, en donde muchas de las ocasiones me ha tocado observar
que como fue con detenido y era un delito de prisión preventiva oficiosa, no hubo la necesidad en su momento de realizar la evaluación de riesgo procesal. Entonces, en este momento, si me conviene, si considero que no existe ningún peligro de que tenga un riesgo alto, entonces yo voy a solicitar esta evaluación de riesgo procesal para tener un argumento más para señalar de manera objetiva al juzgador que no existe riesgo de sustracción, no existe riesgo para la víctima o testigo y no existe riesgo de obstaculización en el proceso. Esa es la finalidad. No perdamos de vista el fin de la medida cautelar. Entonces, ahora regresamos. En ese test de proporcionalidad, ustedes ya escucharon algo que se llama fin legítimo. ¿Qué entendemos con el fin legítimo? Y dentro de ese test de proporcionalidad, antes de que se me olvide, hay otro criterio. Es el 202, no sé si ya se los di, 7765. Este es, creo que ya se los di, prisión preventiva oficiosa, la aplicación del test de proporcionalidad para resolver respecto de la imposición de acuerdo con o lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otro contra México, no está condicionada a que el primero se realicen las reformas legales y constitucionales respectivas. Es diferente. Esta, de igual forma, son de las fechas últimas, desde fecha 1 de diciembre del año pasado, 2023, en donde justo señala que la aplicación de ese test de proporcionalidad para resolver respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva en su modalidad de oficiosa, de acuerdo con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso García Rodríguez y otros contra México, no está condicionado a la adopción de medidas legislativas en relación a dicha figura, en donde señala la justificación que la adecuación de prácticas judiciales en torno a la prisión preventiva en su modalidad de oficiosa, de acuerdo por lo mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada García Rodríguez y otro contra México, no está condicionada a la supresión de las normas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ni en la expedición de aquellas que conduzcan la observancia efectiva de estas, dado que es posible aplicar el test de proporcionalidad para la eventual imposición de la citada medida cautelar a partir de la interpretación conforme y pro persona del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, tomando como base los numerales 155 a 175 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual no es un ejercicio inédito, pues desde el 2016 los operadores llevan a cabo la revisión de medida cautelar de la prisión preventiva bajo las reglas del test de proporcionalidad en dicho código adjetivo, de conformidad con lo establecido por la tesis con jurisprudencia de la primera sala, número 74, diagonal 2017. En ese entendido, compañeros, justo a partir del numeral 153 del Código Nacional, podemos hablar respecto de la imposición de las medidas cautelares, ¿sí? Sus disposiciones generales. Y tenemos un dato más relevante. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos habla respecto de ahí algunos cuadernillos, hay uno que saca en particular que se refiere justo al test de proporcionalidad. Reitero, si a quienes les interese, este material se los voy a dejar con el doctor Aboites para efecto de que ustedes puedan identificar qué información tengo yo que argumentar. Ya la tesis anterior a la que les acabo de mencionar nos habla de los puntos en particulares. El fin de la medida cautelar, la necesidad de la cautela, la idoneidad atendiendo al delito en el que nos encontremos. Y
la estricta aplicación de ese test de proporcionalidad. Y para hablar del test de proporcionalidad, tengo este libro de la Suprema Corte donde nos habla en qué consiste este fin legítimo. ¿Qué tenemos nosotros cómo podemos identificar los fines de la medida cautelar a nivel legislativo? Entonces, aquí ya el cuadernillo nos habla respecto de la combinación del fin legítimo, nos habla respecto de si el fin es subjetivo o si el fin es objetivo y cuando son unos legítimos y otros son ilegítimos, que se tiene que realizar una ponderación de los mismos. Entonces, nosotros tenemos que ubicar, ¿sí? Justo qué es lo que vamos a argumentar. Y aquí, como tip que yo les daría, es observar cuál es el fin legítimo de la solicitud realizada por parte del agente del Ministerio Público. Dentro de las conclusiones a las que hace referencia este cuadernillo del test de proporcionalidad, nos habla específicamente. Este trabajo se concentró en el primer paso que exige la proporcionalidad, es decir, el subprincipio de la finalidad legítima. Escuchamos de nueva cuenta, fin legítimo, buscando explorar tres aspectos. El número 1, la justificación de la exigencia. El número 2, algunas cuestiones teóricas relacionadas con la tarea de identificar el fin y la determinación de su carácter legítimo. Y tercer punto, el aspecto práctico, es decir, cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha utilizado esta grada mediante el análisis de 5 sentencias meramente representativas. Entonces, ya este cuadernillo nos habla en relación a estas 5 sentencias. Pero lo que ustedes tienen que analizar, ¿sí? Ese fin, la necesidad y esa idoneidad. Esa necesidad, si su carácter es legítimo o ilegítimo. Y de ahí que les comentaba, esa proporcionalidad, hasta dónde me alcanza para que el juzgador le imponga una prisión preventiva justificada, reiterando que tanto fiscalía, asesoría jurídica, defensa, qué información se incorpora en este momento procesal. Desde el momento que escuchamos la audiencia de revisión de medida cautelar, tenemos que revisar dentro de las constancias que tenemos cuáles me van a servir para realizar este argumento, ¿sí? Ante el juez para buscar este cambio de medida cautelar. Normalmente, quien lo va a solicitar va a ser la defensa. ¿Por qué? Porque para ello, para la defensa, es a quien le beneficia esta medida cautelar del cambio para sus representados. Pero reiterando, tenemos como referencia, como antecedente, la inconstitucionalidad del artículo 19 y les sugiero que analicen la sentencia del caso Zompantla-Tepile y otros, así como el de caso García Ramírez y otros. Estos los tengo, yo no tengo ningún inconveniente en proporcionárselos al doctor para efecto de que ustedes los tomen en consideración al momento de hacer sus argumentos. De esta jurisprudencia que les mencioné, la última con el registro 202-77-65, al momento de revisar los precedentes de la misma, ya nos habla de diversas tesis las cuales dieron origen a esta jurisprudencia. De manera general nos habla de este vocablo de oficiosidad que tiene que ser ya superado, que ya no puede hablarse de ese vocablo de oficiosidad. Nos habla también de la tesis respecto de la prisión preventiva oficiosa y los alcances de esa protección constitucional. Nos habla respecto de la prisión preventiva oficiosa con base en la interpretación conforme y pro persona respecto al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución General,
en donde se debe acatar el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hemos estado haciendo referencia. Nos habla, si no me equivoco, son aproximadamente 10 tesis en las cuales justo el punto se ciñe el principio por persona, en donde no existe ya esta oficiosidad de manera automática, sino que tiene que entrarse a este estudio para poder realizar la argumentación respectiva. Y esto surge inclusive del amparo en revisión 125 diagonal 2023 de fecha 6 de octubre del 2023. Es el origen de la jurisprudencia a la que les estoy haciendo referencia, donde señala la postura de los tribunales de México ante esta prisión preventiva oficiosa al considerar que es una restricción constitucional en la cual se debe realizar o debe de prevalecer más bien la Convención Americana y donde se tiene o se sostiene que tiene que existir la necesidad de esta reforma, pero que si al día de hoy aún el 19 constitucional no está reformado, me basta con esta jurisprudencia hacer el señalamiento para poder entrar a esta análisis o a este debate de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, no sé si en relación, ejemplo, a este test de proporcionalidad surgiera alguna pregunta por ustedes, compañeros. Compañeros, ¿a quién tenemos por aquí? Yo sé que a veces es difícil aperturar como el audio, pero no tengo problema. A ver, por ejemplo, tengo aquí una fotito de Juan José Ortega Casosaba. Este es el único que tiene foto, Juan José. ¿Qué tal? Muy buenas noches. No, hasta el momento todo muy claro. ¿Sí? Entonces, Juan José, si yo te preguntara respecto de el test de proporcionalidad para argumentarle al juzgador, ¿qué entendemos por esto, Juan José? ¿No? Sí, Ah, tendríamos que señalarle al juzgador que al momento de que el Ministerio Público hace la solicitud de la medida cautelar, cualquiera que sea, tendría que realizar los 4 pasos que usted ya nos comentó. ujú, Es decir, establecer pues el fin legítimo, la idoneidad, ajá, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. Si alguno de esos elementos no está justificado, el juzgador debería determinar no imponer la medida que se está planteando. es correcto. En ese entendido, Juan José, vamos a recordar, ejemplo, el delito por el cual nosotros realicemos ese debate. En este momento, yo les indico, no importa, no importa cuál sea el delito por el cual nosotros estemos solicitando ese debate de la medida cautelar. Eso no importa. De cualquier delito hasta este momento, ¿sí? Es suficiente que no exista esa necesidad de cautela, que la idoneidad a la que hace referencia el agente del Ministerio Público no sea la correcta, para nosotros buscar que se imponga una medida cautelar diferente. ¿Se están concediendo, compañeros? Sí, sí se están concediendo. Hay diversos asuntos, y yo les podré decir homicidios, secuestros, trata de persona, en los cuales se ha concedido, ¿sí?, la medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa. Entonces, simplemente basta de ustedes realicen, ¿sí?, el argumento respectivo para efecto de que pueda ser analizado
por parte del juzgador con la finalidad de que se cambie esta medida cautelar, en donde ustedes puedan incorporar, como se los indico, de manera objetiva, esta información. También no hay que perder de vista otro factor muy importante. Vamos a recordar que la carga de la prueba la tiene la fiscalía. Sin embargo, y eso se los digo por experiencia profesional, el juzgador te indica sí, pero ¿usted qué hizo como para evitar ese riesgo procesal? Tengo un amparo, perdón, estoy buscando aquí la parte en particular en la cual se concede a efecto de que respecto a lo que hace a la quejosa, se realice de nueva cuenta si se deje insubsistente la resolución y se dicte otra, dice con apoyo en las consideraciones de este fallo y se determine que el juez incurrió en unas irregularidades y que con libertad de jurisdicción emita otra. Pero aquí lo que estoy buscando es donde el juez me habla en relación a la doctrina, el juez de distrito, y donde nos señala que por parte de la gente del Ministerio Público es una prueba, ¿cómo decía? No lo ubico. Cuando uno quiere encontrar las cosas no las encuentra. Más que temeraria, hablaba inclusive ya de otra prueba o utiliza otra palabra más, un poquito más fuerte, donde señala que el Ministerio Público sí es el que tiene la obligación y que es, vamos a dejarle en temerario, que el juez le exija a la defensa el incorporar la información cuando es obligación por parte de la gente del Ministerio Público el recabar, ¿sí?, la información en contra de la persona que lo está solicitando. Entonces, ahorita le pongo en el buscador y les indico, y si no, reitero, esta información yo no tengo ningún problema en compartírselas con el doctor para que ustedes tengan una referencia al momento de hacer su solicitud. De igual forma, encontré una tesis, se las comparto, que habla también donde es obligación por parte de la gente del Ministerio Público el recabar esta información en contra de en este caso del imputado o el acusado, dependiendo del momento procesal en el que se encuentre. Les digo, afortunadamente nuestro derecho es cambiante, ya han ido surgiendo este tipo de criterios en los cuales se está cambiando la visión por parte de los órganos jurisdiccionales. Aquí tengo otro registro que no quiero que se me pase, que ustedes lo tengan para quien no pueda comunicarse. Es el 202-2128, que como rubro tiene prisión preventiva justificada, supuestos en los que la imposición se considera arbitraria. Y ya nos habla en relación al artículo 19 constitucional. Ese es un antecedente de las primeras que surgieron, pero aquí tengo otra en donde les comento que señala que la carga de la prueba la tiene la fiscalía para demostrar, más no la defensa. Entonces, debemos de observar todas las circunstancias en las cuales se tenga que hacer el argumento respectivo para que cuando subamos ante el juzgador tengamos inclusive alguno de estos criterios a la mano para hacer nuestro argumento. Aquí está. El número de registro es el 202-7130 y esta es una tesis aislada. Que tiene como rubro prisión preventiva justificada. Para el efecto de su imposición, la carga de la prueba de los hechos indicadores en el que se sustenta el peligro de sustracción del imputado corresponde a la Fiscalía. Como les indicaba, no tenemos nosotros o no tendríamos la obligación de, sin embargo, vamos a atender por ahí a algo que se llama ese principio de igualdad de armas.
al ser parte en el proceso, tenemos cierta obligación de incorporar esta información. Ya lo señalaba su compañero Jesús. Yo desde que tomo el asunto, a pesar de tener un tiempo mínimo desde que me llaman, procuro incorporar información respecto a dónde viven, al testimonio de sus familiares, para acreditar ese arraigo. Pero hay varios criterios donde se desprende justo que esa carga de la prueba le corresponde a la fiscalía, donde indique cuáles son esos indicadores en los cuales sustenta ese peligro de sustracción y que tiene esa obligación de probar que tiene una residencia habitual diferente o tiene un asiento familiar en un lugar diferente a donde eventualmente será juzgado. Y quiero comentarles que en particular a esta última manifestación que les estoy haciendo, existen diversos criterios por parte de los juzgadores, ya sea el fuero común o fuero federal, en donde me ha tocado apreciar que los juzgadores del fuero común, el criterio que tienen es que tiene que estar o tiene que residir dentro de la circunscripción en donde se lleva a cabo su proceso, donde tenga que tener ese asiento, ese arraigo familiar, mientras que en materia de federal es diferente. El criterio que tienen es, con que tenga un domicilio, ¿sí? Me basta para poder ser localizado. Ejemplo, yo les podré decir, tuve un asunto en el cual se le impuso medida cautelar diferente a la justificada, tenía que realizar una firma quincenal, estábamos en un estado y él vivía en un estado completamente diferente. Entonces, no importa, el criterio de los juzgados federales es diferente a los criterios de los juzgadores del fuero común. Entonces, ellos les toma o ustedes pueden tomar como referencia que basta el que tenga un asiento familiar para buscar ese arraigo o que donde pueda ser localizado. Y también vamos a atender al tipo de delito en el que nos encontremos para efecto de poder nosotros realizar esa argumentación. De ahí que ustedes escuchen esa palabra de idoneidad, de proporcionalidad. Entonces, tenemos que atender, ¿sí? Las características del delito, si es delito de foro común, si es delito de foro federal. Ejemplo, si estamos hablando de un delito de foro federal, donde es el, no sé, transporte de hidrocarburos, y observamos que la persona que está siendo en este momento imputada de un hecho con apariencia de delito es una persona que es chofer, que se dedicaba a transportar de un lugar a otro. Entonces, sí se le va a seguir un proceso, pero justifica que de acuerdo a la actividad, su residencia virtual la tiene en un lugar diverso. Entonces, por el contexto, por la información, por lo que tenemos, se está observando que es posible que pueda ser localizado, que sí tiene ese arraigo, que sí puede ser localizado en un lugar diferente a la entidad federativa en donde se está llevando a cabo su proceso. Entonces, vamos a atender a estas circunstancias. Les voy a dar otro número de registro, por favor, para que lo anoten. El rubro es prisión preventiva oficiosa. Efectos del amparo, cuando su imposición no se ajusta al parámetro de regularidad constitucional. El número de registro es el 202-7992. Y justo ya el tribunal colegiado habla respecto de cuando se emita la imposición de esa prisión preventiva y no se abarque esto que hemos estado manifestando, se debe citar a una audiencia de nueva cuenta a las partes donde se analice este segmento de la revisión de la medida cautelar, con plenitud de jurisdicción para que se pueda emitir alguna otra diversa. Entonces, debemos de entenderlo y eso se los comento a todos, compañeros, a todos sin excepción, que si en este momento estamos llevando un asunto en el cual tengamos a las personas privadas de la libertad por una prisión preventiva oficiosa, es necesario que solicitemos la revisión de la medida cautelar. Otro número de registro que me esté apoyando por favor ahí en el chat es el 202-7993,
la prisión preventiva oficiosa, la imposición de esta medida cautelar sin un debate previo entre las partes, viola los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia y de igualdad ante la ley. Tenemos que atender, ¿sí?, a todos estos criterios de la Corte que han salido últimamente a efecto de que todas las personas puedan entrar, ¿sí?, ante esta restitución de sus derechos con los efectos de una tutela anticipada. Esta tesis, o más bien existen diversas tesis, dentro de ellas es este registro 202-78-75, que tiene como rubro prisión preventiva oficiosa es improcedente. El juicio de amparo indirecto contra la diversa medida cautelar impuesta en el cumplimiento de la suspensión condicionada, otorgada en su contra con efectos restitutorios de tutela anticipada, conforme a la tesis de jurisprudencia PRP, CN, J/13P, 11ª época, a no ser definitiva. Ahorita me voy a buscar a esta última, pero en particular quiero ustedes que tomen consideración o que tomen en cuenta que todos los asuntos en general, todos sin excepción, que en este momento los tengan con una prisión preventiva oficiosa, tienen que solicitar la revisión de la medida cautelar, forzosamente, ¿sí? Para efectos de llevar a cabo una diversa a la de internamiento. Y lo que estamos hablando o charlando el día de hoy en esta cápsula con el doctor Aboites es qué debe de atender, ¿sí?, las partes, el juzgador, para que me imponga esta prisión preventiva de manera justificada. Ya como lo mencionó su compañero por ahí, se me fue el nombre, Juan Adrián Fonseca. Entonces, tenemos que atender a estos 4 puntos en particular. Y por ahí les voy a pedir de favor que chequen dentro de sus anotaciones o dentro de lo que ustedes tengan como criterios para lectura, lo que en su momento señaló para este debate el proyecto 50/2023, que es el estudio de contradicción de criterios que se sustentó entre el primero y segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, ambos con residencia en Boca del Río, Veracruz, donde les va a dar a ustedes una pequeña visualización mayor respecto de lo que estamos hablando en este test de proporcionalidad. ¿Qué es lo que tienen ustedes que, ejemplo, fiscalía, argumentar, defensa, sustentar? ¿Cómo van a solicitar esta petición? ¿Qué acciones tenemos que realizar? No sé, señores, si hasta el día de hoy, hasta este momento, tengamos alguna duda. Traté como que de sintetizar todo y tratar de llegarles a ustedes dentro de los últimos criterios que por ahí encontré para efecto de que ustedes puedan realizar su argumentación. Entonces, vamos a tomar en cuenta que hay una tesis que señala interpretación conforme y principio de interpretación la más favorable a la persona. Su aplicación tiene como presupuesto un ejercicio hermenéutico válido. Eso es lo que se va a tomar en cuenta para buscar ese debate en relación a esa oficiosidad del que establece el artículo 19 constitucional. ¿Alguna última pregunta, compañeros? Porque estamos en el límite. Compañeros, ¿no? Jesús. Yo, Adelante, compañero. Pueden abrir su micrófono. Adelante, compañero Adín. hola maestra, ¿cómo está? Hola, Odín, muy bien aquí, mira, charlando un ratito con ustedes. Genial, genial, como siempre, un honor escucharla y extraordinaria exposición. Muchas gracias por su tiempo y al doctor Aboites también. Me llama la atención algo ahorita
que estaba haciendo una precisión. Refirió, tal vez escuché mal al principio, refirió que se había determinado la inconstitucionalidad del artículo 19 constitucional, del artículo 19 constitucional. Si bien es cierto, bueno, en alguna plática que tuvimos con el doctor Díaz de León, él precisaba que efectivamente, obviamente, en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se precisa que efectivamente pudiera ser inconvencionalidad, pudiera tener gestos de inconvencionalidad del 19 e incluso el 167, sí, pero exclusivamente hablando de la Constitución, que es el 19. Es precisamente en el 19 me llama la atención que, si bien es cierto, se puede verificar por tanto de la Constitución, pero todavía tenemos la 293 ya una en 2011, y que en su momento, si bien es cierto, ahorita advierto la tesis que no es a favor de verificar en cuanto a el contenido de que en su momento se tiene que verificar el test de proporcionalidad para efecto de verificar un argumento entre las partes a través del contradictorio con la finalidad de cada quien verificar obviamente los eh, eh, el fin legítimo y la unidad de necesidad, y en su momento la fiscalía del unos probandi en esta etapa procesal, pero y esa tesis me llamó la atención porque dice que, bueno, que no se necesita llegar a que el proceso legislativo se haya, a través del constituyente permanente, se verifique obviamente una reforma constitucional del 19, pero ya con esto, a su criterio, sería, digo, es tesis, advierto que es tesis, pero sería, ¿usted considera que sí sería, tendría ese peso? Mira, Odín, justo traté de darles como los fundamentos de primer momento de las jurisprudencias y algunas tesis. En segundo momento, por ejemplo, ahorita la última que les acabo de indicar, que es este estudio que se realizó respecto a análisis del 50-20-23, que me habla en relación a la contradicción de criterios y se habla de eh, hablemos de esa inconstitucionalidad. Salieron diversas tesis, Odín, desde noviembre del año pasado. Ahorita se me está complicando un poquito descargarlas, donde justo habla lo que te estoy mencionando en relación a la inconstitucionalidad. Se las hago llegar ahorita con el doctor Aboites, en donde se desprende, ¿sí? Esta argumentación. Vamos a recordar que de acuerdo a la ley de amparo, nosotros podemos hacer uso de las jurisprudencias que van saliendo, dependiendo inclusive de la región en donde nos encontremos. Sin embargo, ¿sí? Este análisis que se realiza, y como les estoy mencionando, bajo este principio pro persona, este análisis hermenéutico que se está solicitando, donde se analice o se solicita que se analice como señalamos, que de manera oficiosa se pueda analizar por parte del órgano jurisdiccional la inconvencionalidad del artículo 19 constitucional y se aperture, atendiendo al principio pro persona, atendiendo a la progresividad de estos derechos fundamentales, atendiendo a lo que establece la Corte Interamericana, el análisis respecto de la oficiosidad y atendiendo a la sentencia de la Corte Interamericana respecto del caso García Ramírez y otros contra México, para efecto de poder sustentar tu argumentación. En el caso tú como fiscalía no lo harías, lo haría la defensa y se apertura. Cuando se llegara a negar por parte del juzgador esta solicitud, nos podemos ir de manera inmediata al amparo indirecto, donde tengo resoluciones. Yo creo que de las que me han negado, la mayoría se ordena declarar el análisis por parte del órgano jurisdiccional del debate de esta revisión de medida cautelar, atendiendo a lo que estamos mencionando, que existen estos criterios de la sentencias de la Corte Interamericana, en los cuales ya se estableció esa inconvencionalidad en la norma constitucional. Y si recuerdas, te acabo de hacer mención inclusive de alguna tesis que señala, si bien es cierto, al día de hoy no está reformado el 19 constitucional
para poder realizar esa argumentación, no pasamos por alto lo que tenemos respecto de las sentencias de la Corte Interamericana con los cuales sustentamos este cambio. ¿Sí, Odín? Bueno, Perfecto, perfecto, pero sí, perfecto. te Muchísimas gracias. comparto o les comparto con el doctor todas estas resoluciones que tengo, inclusive si ustedes quieren resoluciones de amparo que me han concedido en relación a a la revisión de la medida cautelar, y los argumentos que realiza el juez de distrito, la verdad es que son interesantes. Entonces, en algunos hacen mención respecto de la doctrina, en algunos hacen mención sentencias de la Corte Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se tiene que olvidar en este momento de esa prisión preventiva oficiosa y entrar al análisis de la prisión preventiva justificada. Al menos al día de hoy, por ejemplo, juzgados federales, la mayoría de los juzgadores entran ya a debate de una prisión preventiva justificada. Ya no se establece de manera oficiosa la medida cautelar. Habrá quienes sí lo hagan, pero nosotros tenemos que ahí realizar la impugnación respectiva. ¿Sí? Muchas Ahora, gracias. pues ojalá y de repente veamos esas resoluciones que llaman la atención. Cada vez afortunadamente vemos menos la prisión preventiva oficiosa, pero creo que nos estamos yendo al otro lado de malbaratar, dijera yo, la prisión preventiva justificada, porque hay casos, como tú bien lo mencionas, que sí, ya no la ponen porque no se justifica por parte del Ministerio Público. Pero me ha tocado desafortunadamente ver también muchas resoluciones, yo diría la mayoría de resoluciones, que tenían oficiosa, solicitan la revisión y ponen la justificada, pero quien la justifica es el juez y no el Ministerio Público. Y entonces, pues te tienes que ir otra vez nuevamente al amparo, usar todos los meses que tarda, y de repente vuelves a encontrar otra donde te lo conceden, porque fue el juez el que justificó, pero ordenan que es para efectos y que se vuelva a celebrar una audiencia donde ahora sí se entre la contradicción. Yo pienso que es una doble oportunidad para la fiscalía. O sea, yo entiendo que debería ser un amparo liso y llano, simplemente no justificó en su momento, fue el juez y se acabó. Pero vuelven a dar esa oportunidad que quiero yo, pues pareciera un juego, ¿no? Un ping-pong. Pues vamos otra vez a darle chance a la fiscalía. Y bueno, así muchas figuras que vemos, ¿no? Pero ojalá, amiga, ojalá podamos cambiar esto, como dices tú, hay que atrevernos, hay que hacerlo, porque solo así estamos viendo cómo vienen los cambios en este tema. Pues, amiga, muchísimas gracias de nuestra parte, entregarte tu constancia digital, te la haré llegar a la brevedad por tu gran participación el día de hoy, como siempre, excelente. Para quienes no la conocían, desde mi punto de vista, una de las mujeres más estudiosas de este sistema acusatorio, tiene años implementándolo, y bueno, pues esto ha sido una muestra de la gran capacidad que tiene la maestra Leticia Hernández, y que ojalá, bueno, pues amiga, te siga sumando a otros temas, y por ahí traemos pendiente un taller y algunas otras actividades contigo, que siempre eres bienvenida. Muchísimas gracias, Muchísimas amiga. gracias. No, muchas gracias, Alejandro. Una disculpa. Igual por el chat y ya te contestamos. Muchísimas gracias y te prometo hacer llegar toda la información. Claro que sí, por favor solicítenla. Voy a tratar de que la compañera me la mande, y a quienes nos contacten, con todo gusto la compartimos. Gracias, que Dios los Un bendiga. placer estar con ustedes. Muchas gracias.